Vamos a ver cómo sería la actuación del inversionista en este sentido si hubiera una ampliación de capital, tomando en cuenta algunos supuestos básicos que ya lo vamos a ver en la parte práctica, por ejemplo, de que no exista ningún costo adicional administrativo. Esto va a depender de cómo se toma en cuenta la generación de la rentabilidad de una acción. ¿De dónde es que proviene? Desde el punto de vista teórico y práctico, nosotros podemos identificar que son tres fuentes las que generan el rendimiento o la rentabilidad en un activo financiero, en este caso en una acción, si estamos hablando de una empresa de sociedad anónima. Primero, la rentabilidad de una acción va a depender primero de los dividendos que genere ese activo financiero. ¿De dónde aparecen estos dividendos? Estos dividendos son el resultado o son una proporción del resultado generado por una empresa, una compañía durante un año. Es una proporción, porcentaje, alícuota que se reparte a los inversionistas o a los accionistas del resultado de la gestión. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver en el estado de resultados. Tenemos las utilidades y en base a la política de distribución de dividendos se hace la repartición correspondiente y esa repartición es la que conocemos como dividendo. El saldo que no se redistribuye o no se lo da a los inversionistas es conocido como utilidad retenida. Esa utilidad retenida va y se registra en el balance, en la parte patrimonial de la empresa. Entonces, los dividendos van a depender del resultado que tenga una empresa durante cada una de las gestiones correspondientes. Entonces, el dividendo es variable. Por eso es que nosotros hablamos de un activo de renta variable cuando hacemos referencia a la acción. Segundo, la rentabilidad va a depender de la plusvalía. La plusvalía del activo. ¿Qué significa la plusvalía del activo? La plusvalía del activo viene a ser la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Si esta diferencia es positiva, que quiere decir que el precio de venta sea mayor al precio de compra, esto va a incrementar la rentabilidad de la acción. Entonces, aquí se aplica estrictamente el dicho que para hacer negocio o el mejor negocio es comprar barato y vender caro. Entonces, precisamente por esta situación, este es uno de los fundamentos que va y valida ese concepto básico ahí. Plusvalía, la diferencia o el valor que se le incrementa al activo desde que se lo compra hasta que se lo vende. Entonces, esa diferencia no está reflejada en el dividendo, refleja otra cosa, el dividendo. Entonces, en el precio, solo lo vamos a ver efectivo cuando esta acción es comprada o es vendida, es negociada. Mientras tanto, no se ve reflejado esa plusvalía ahí. Entonces, va a depender de qué tipo de estrategia nosotros estemos utilizando. Si estamos utilizando estrategia pasiva, por ejemplo, este efecto es muy bajo, pero si estamos utilizando estrategia activa, gran parte, si no el 100% de la rentabilidad proviene de esta plusvalía. Y tercero, tenemos el derecho preferente, que el derecho preferente es precisamente lo que hoy vamos a ver cómo este afecta en una ampliación de capital. ¿Qué significa el derecho preferente? Este está relacionado con los accionistas originarios, quiere decir aquellos inversionistas antiguos, aquellos que tienen una acción originaria de la empresa, no nueva, una originaria que le dé derecho. ¿Qué quiere decir? Ese inversionista tiene un derecho preferente, quiere decir una preferencia para comprar en precio o en algún otro beneficio. Entonces, tiene preferencia. Si ese accionista no lo asume, ese derecho lo puede negociar.
Ojo, esto solamente en el mercado primario, no en el mercado secundario. Esto nunca van a ver, no se identifica en el mercado secundario. Estamos hablando de mercado primario. Entonces, este es el elemento que viene a representar un porcentaje del valor nominal que tenga el activo. Segundo, el inversionista, en el caso de una ampliación de capital, ¿qué sería una ampliación de capital? Aquel momento donde la empresa requiera contar con nuevos recursos. Entonces, esa ampliación de capital, si nosotros lo hacemos vía emisión de nuevas acciones. Ampliación de capital no es un préstamo que ingresa de tercero, no. Estamos haciendo referencia directamente al capital patrimonial o capital contable de la empresa. Entonces, ¿qué efecto o qué alternativa tendría un accionista originario de cuando se emiten nuevas acciones, en este caso en la empresa? Primero, su primera alternativa es que pueda usar los derechos preferentes. ¿Qué quiere decir? Que va a tener derechos preferentes de acuerdo a la proporción de capital que él tenga en la empresa. Si él tiene el 50% de capital en la empresa, va a tener el 50% de derechos preferentes. ¿Qué es esto? Quiere decir que él tiene la preferencia de comprar el 50% de las acciones nuevas emitidas. Ojo, esto significa desembolso y todo eso, pero tiene el derecho. Si no quiere asumir ese derecho, estaríamos con una situación más abajo, donde él puede vender ese derecho y no aumentar su capital. Entonces, lo primero es que use el derecho preferente y pueda, fíjense en este caso, usa el derecho preferente, mantiene su participación en la empresa, aunque eso le significa incrementar su capital. ¿Qué quiere decir? Incrementar dinero o meter dinero a la empresa. Mantiene el porcentaje, fíjense la diferencia aquí, mantiene el porcentaje de participación en este sentido, si él usa su derecho preferente. Si no usa su derecho preferente, va a disminuir su participación. Entonces, pero para mantener ese porcentaje, vamos a suponer que tiene el 51% para poder tener el control de la empresa. Para que él pueda mantener ese control en la empresa, va a tener que comprar ese 50% o 51% de las nuevas acciones que se están emitiendo. ¿Va a tener que desembolsar? Sí, va a tener que hacer desembolso en la empresa. ¿Aumenta su participación? No aumenta, mantiene su participación, pero significa un desembolso adicional. 2 o B. La alternativa 2 o la alternativa B viene a ser aumentar capital. ¿Qué quiere decir? Que él va a poder, primero, ejercer su derecho, quiere decir, comprar el 50% y si quiere incrementar mayor capital en la empresa, va a poder aumentar su participación. ¿Qué le va a significar esto? Mayor desembolso, pero mayor va a incrementar su participación en la empresa. No va a mantener como en la primera situación, va a aumentar. Si tenía el 20%, puede irse al 25% de participación. Si tenía 50, puede irse al 55%. Entonces va a aumentar, pero le va a significar un desembolso adicional. Esto es cuando los inversionistas quieren adquirir una parte societaria mayor. 3 o C, operación blanca. Una operación blanca es una situación donde el inversionista es parte importante de la empresa, pero no quiere incrementar su capital en la empresa, no quiere desembolsar absolutamente nada de lo que él tiene en este momento. Entonces, ¿qué significa esa operación blanca? Esa operación blanca lo que hace es que, como él tiene derecho preferente, lo que hace es vender estos derechos preferentes, generar liquidez y con esa liquidez comprar una cierta proporción de las acciones nuevas. ¿Qué va a significar aquí? Va a significar que aquí disminuya su participación. No va a poner dinero, pero va a disminuir su participación en la empresa.
va a tener mayor capital que el que tenía por la venta de los derechos preferentes, pero su participación en la empresa va a ser menor de lo que tenía. Si tenía un 25%, vamos a suponer puede bajar al 20%. Y la cuarta alternativa o la opción D es vender derechos preferentes. ¿Qué significa? El inversionista, vamos a suponer que no quiere poner ningún dinero en la empresa, no quiere aumentar su participación, no quiere aumentar su capital. Eso le va a traer dos situaciones. Primero, va a disminuir su participación en la empresa. Y segundo, la venta de esos derechos preferentes le puede generar una liquidez. Entonces, eso es positivo para él. Perdió participación, pero tiene liquidez. Pero perdió participación en la empresa. Si tenía B, como le digo, 25 puede bajar a 20, entonces dependiendo de qué participación tenga. Entonces, esas serían las cuatro alternativas posibles que tendría un inversionista no nuevo, un inversionista antiguo, originario, que tenga acciones originarias en un mercado primario. En el mercado secundario no existe esto, los derechos preferentes. El mercado secundario es una compra directa entre inversionista e inversionista. En cambio, en el mercado primario es una negociación entre emisor y el inversionista, entre el emisor y el inversionista. O sea, ahí hay una diferencia. Mercado primario, emisor, inversionista. Mercado secundario, inversionista, inversionista. Los dos lados son inversionistas. Entonces, no hay esta situación en la primera instancia correspondiente. Entonces, primero, usar derecho me va a permitir mantener mi participación. Primero, pregunta de examen esto. ¿Qué significa usar derechos preferentes? Me va a significar mantener mi participación, pero yo voy a tener que comprar una parte igual a la proporción que yo tengo en la empresa. Y eso me va a significar desembolso. Primera situación. Segunda, puedo aumentar mi participación en la empresa, en este caso aumento mi participación en la empresa, pero tengo que comprar una proporción mayor al porcentaje de capital o de acciones que yo tengo en la empresa. Tercera situación, yo disminuyo mi participación, no hago ningún desembolso nuevo, aumento mi participación de capital o aumento mi capital, pero disminuyo mi participación societaria. Disminuyo mi participación societaria a pesar de que mi capital aumentó. No puedo mantener mi nivel. Y por último, en este caso, disminuyo mi participación y me genera liquidez. No aumenta mi capital, nada, absolutamente se mantiene igual, no aumenta. Me quedo con liquidez, pero disminuye en mayor proporción mi participación. Entonces, esas serían las situaciones que hoy vamos a trabajar en la parte práctica para ver qué efecto tendría cada una de esas alternativas. Ojo, no es que el inversionista va a elegir las cuatro, no. Una de esas alternativas va a elegir en el momento que exista una ampliación de capital. ¿Qué significa la ampliación de capital? Que se emitan nuevas acciones para el mercado. Cuando la empresa es pública, ¿qué significa que la empresa sea pública? Que empiece a vender, a negociar acciones en el mercado. No significa que sea del Estado, de nada. Es una empresa privada, pero de inversión pública. Entonces quiere decir que uno puede en el mercado comprar y vender ese tipo de acción. Entonces, con eso vamos, si no hubiera alguna duda en la parte teórica, vamos a ir a la parte práctica. ¿Alguna consulta ahí, si hubiera, en la parte teórica? Bien, si no hay, vamos a ir a la parte práctica. Veamos la parte práctica. Vamos a ver. ¿Qué no sale aquí? Un segundín, no la encuentro. Un segundingo, vamos a abrirlo el documento, parece que lo cerramos.
con eso vamos a seguir avanzando. Tengo un documento que le he enviado a ustedes, práctica 3 se llama, que le he enviado a ustedes al grupo de WhatsApp. Aquí está. Bien, lo vemos ahí, ¿no? Ese documento ya ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp. Estos son los datos de la empresa. ¿Qué me dicen los datos de la empresa? Vamos a ir resaltando. Los datos de la empresa MF dice que el precio de la acción de esta empresa en el mercado es de $400. En este momento, la empresa tiene 1.000.000 de acciones en el mercado. Ojo, estos son supuestos. Estamos hablando de una empresa cualquiera. Tiene 1.000.000 de acciones en el mercado. Su valor de mercado es de $400 millones. ¿Cómo calculamos el valor del mercado usando el precio de la acción? Precio de la acción multiplicado por el número de acciones. Este es el valor del mercado que tiene el accionario en la bolsa negociándose. En este caso existen 4 inversionistas. Con esta participación de acá, un poco lo hemos hecho relativamente, no necesariamente se da así, en algunos casos es 1%, en otros casos 10, 20, entonces, pero aquí un poco para poder trabajarlo, hemos hecho que son 4 accionistas y tiene esta participación. El primero tiene el 20, el segundo el 30, el tercero el 20 y el cuarto el 30. ¿Qué significa? Que tiene cada uno de estos, tiene una cierta cantidad de acciones de acuerdo al porcentaje. Por ejemplo, en el caso del primero tiene 200 acciones, 200.000 acciones, el segundo 300.000 acciones, el tercero 200.000 y el cuarto 300.000. Hace 1.000.000 de acciones, que es lo que tiene el mercado. ¿Cuál es su participación de capital que tiene? El primero tiene 80.000, ¿cómo lo calculamos? Porcentaje por la participación que tiene. Entonces tiene 80 millones, el segundo 120 millones, el tercero 80 y el cuarto 120 millones. Todo hacen 400 millones que tiene de valor la empresa en el mercado. Vamos a entrar en una ampliación de capital. Vamos a suponer que la necesidad de inversión que tiene la empresa para el siguiente año es de $30 millones. Quiere decir que esos recursos requiere para llevar adelante la inversión en activos que lleven a aumentar la producción de la empresa. La producción y la productividad. ¿Qué significa? Que va a comprar activos, va a comprar maquinaria, qué sé yo, va a aumentar sus activos, la empresa, por lo tanto requiere de capital. En este caso no estamos hablando de que está prestándose dinero, sino a través de una emisión nueva. El precio de la acción en el mercado está en 400, no ha cambiado con el anterior. El derecho preferente representa el 5%, igual que el de acá. Y una de las alternativas que tiene el inversionista 2, este de aquí, que lo vamos a marcar acá, es que este inversionista 2 puede aumentar al 30%. Él quiere aumentar al 35% su participación, tiene 30 y quiere aumentar. Entonces vamos a ver dónde podemos usar ese dato. Entonces lo primero que tenemos que ver es cuántas acciones tiene que emitir. Para saber eso, tomando en cuenta que no hay costo, vamos a dividir la necesidad de inversión que tiene entre el precio de la acción. Entonces me dice, sí, para que la empresa pueda obtener 30 millones de dólares, la empresa va a tener que emitir 75.000 nuevas acciones. Belleza, entonces ya sabemos cuántas acciones requiere emitir, acciones nuevas. No va a vender las antiguas ni nada de eso, porque eso significa redistribución de la participación societaria nada más, pero no incrementa capital, se hace entre inversionistas nada más. Entonces, cuando se negocia acciones antiguas, no hay incremento o no hay ingreso de capital en la empresa, solamente entre los inversionistas nada más. Y lo que hace es una redistribución de su participación societaria. En este caso, cuando es una ampliación, es emisión de acciones nuevas. Nuevas acciones se van a emitir, en este caso 75.000 nuevas acciones, quiere decir que la empresa va a quedar con 1.075.000 acciones. Entonces su capital también va a aumentar
Su participación de cada uno de estos también va a variar. Entonces veamos. Primero, la primera alternativa, decíamos, la primera alternativa que tiene un inversionista es ejercer sus derechos preferentes. Para eso, él tiene que comprar el número, fíjense, tiene que comprar el número o el número de acciones que esté directamente relacionado con la proporción que él tiene en la empresa. En este caso sería 30%. Veamos acá. ¿Cuántas acciones él tiene que comprar? Se van a emitir, fíjense, 75,000 nuevas acciones y eso va a depender de la participación que él tenga en el mercado. Perdón, en la empresa. Entonces quiere decir que va a comprar, tiene derecho a comprar 22,500 nuevas acciones, porque él tiene una participación del 30%. Esto representa el 30% de las acciones. Entonces aquí le podemos poner, para no olvidarnos, él tiene que comprar el 30%. ¿Qué precio tienen esas acciones? Lo vamos a tener el precio aquí, dice que se están vendiendo a 400. Para, ojo, el momento de ejercer su derecho preferente, él, por la nueva emisión, se le ha emitido a ese accionista 22,500 derechos preferentes. Lo que no sabemos en este caso cuál es su valor, vamos a calcular cómo calculamos el valor de un derecho preferente. El valor de un derecho preferente es igual al valor nominal de la acción multiplicado por el porcentaje de su derecho preferente. En este caso, el valor del derecho preferente es de $20. Entonces veamos. Número de derecho preferente, ¿cuánto él tiene? Exactamente igual a la proporción, igual como las acciones que él tiene en la empresa. Tiene 22,500 derechos preferentes. ¿Cuánto es el precio de esos derechos preferentes? $20. Ahora, ¿cuál es el desembolso que él tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Comprar estas acciones. ¿Tiene que comprar derechos preferentes? No, porque él tiene esos derechos preferentes. Pero eso le va a significar, vamos a suponer, por 20, $450,000. ¿Cuánto va a significar la compra de las acciones? Veamos, la compra de las acciones, 22,500 acciones multiplicadas por el precio de la acción, le va a significar un desembolso de 9 millones para mantener su participación del 30%. ¿Cuánto es el incremento de capital que va a tener? Ojo, el incremento de capital va a ser igual a la suma de las acciones que ha comprado más el ejercicio del derecho preferente. Va a ser igual a $9,450,000. ¿Cuánto es lo que él tiene que desembolsar de capital? Lo que él tiene que desembolsar de capital solamente va a ser de 9 millones. Fíjense que incrementa 9,450,000, pero en realidad él desembolsa 9 millones. ¿Por qué eso? Porque él, por tener acciones antiguas, él tiene derecho, se le entrega estos derechos preferentes a cero costo, aunque el mercado están a 20 y lo vamos a ver cómo tiene su efecto más adelante. Entonces, en realidad, él desembolsa este derecho, es como si la empresa le regalara esto y solamente le dice, usted va a pagar 9 millones, pero en realidad su capital se incrementa en 9,450,000. Porque usted es un inversionista originario de la empresa, quiere decir que un inversionista que ha estado antes con la empresa y ya pues tiene que tener algún beneficio, no es igual que los nuevos. ¿Cuál sería el capital con el cual quedaría? Fíjense cuánto tendría de capital antes. Tenías 120 millones. ¿Con cuánto quedaría hoy en la empresa? ¿Cuál sería su capital total que quedaría en la empresa? Entonces va a ser igual a el capital que tenía antes, más que, ¿cuántas nuevas acciones está comprando? Está comprando 22,500 por su precio, más que, más los derechos preferentes,
vamos a poner igual con paréntesis, más los derechos preferentes multiplicado por el valor que tiene. Aún no lo haya comprado, pero eso va a ir a reflejarse en el capital de la empresa. ¿Cuánto tiene hoy este inversionista? ¿Con cuánto de capital? Fíjense, incrementa el capital. Vamos a ponerle aquí. Incrementa el capital. Así, este capital se va para arriba. Incrementa. ¿Cuánto tenía antes? ¿Cuánto tenía antes? Tenía exactamente, vamos a ver ahorita, tenía 120 millones. Está quedando con 129 millones 450 mil. Número de acciones. ¿Cuántas acciones tenía antes? Tenía 300.000 nuevas acciones. A ver, ¿cuántas tiene? Tiene las anteriores más las nuevas que compró. 21. Entonces va a quedar con 322.500 acciones. ¿Cuál sería su participación con estos cambios que ha tenido? ¿Cuál sería su participación en la empresa? Sería igual, fíjense, al número de acciones que tiene dividido entre las acciones que tenía la empresa más las nuevas acciones que se están emitiendo. ¿Cuánto significa? 30%. ¿Cuánto tenía él antes? 30. ¿Qué está significando? Que este se está manteniendo constante. En esta alternativa, él mantiene su participación. Primer criterio. En la primera alternativa, mantiene su participación. Realiza desembolso. Tiene que sí o sí poner dinero. Incrementa su capital. Incrementa su capital en la empresa. Incrementa el número de acciones, pero mantiene su porcentaje de participación. Su porcentaje societario se mantiene. Fíjense, tiene que hacer eso, caso contrario va a perder participación. Si él no desembolsa esto de acá, él va a perder participación y lo vamos a ver más abajo. Va a perder participación. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Por favor, para que avancemos la segunda alternativa. ¿Los escucho? ¿No hay duda? ¿Estamos habilitados los micrófonos y eso? Sí, Licen, está todo bien. No hay duda. Perfecto. Vámonos a la segunda alternativa. Dice, la segunda alternativa es un incremento de capital. El inversionista quiere aumentar su participación. Quiere tener mayor participación, pero eso va a significar también tener mayor desembolso para la empresa. Veamos, él quiere tener el 35. ¿Cuánto tiene antes? Tiene 30. Él quiere aumentar al 35. Así que aquí, ¿qué tiene que hacer? Ejercer derechos preferentes y además comprar adicionalmente más. Entonces, veamos aquí. ¿Cuánto necesitaría, fíjense, este inversionista para llegar a un 35%? ¿Cuántas nuevas acciones requiere? Veámoslo. Para llegar a un 35% va a requerir 35% va a requerir el total de acciones que tenía la empresa más las nuevas va a requerir tener 376.250 nuevas, perdón, total de acciones que va a requerir. Pongámoslo esto, ¿cuántas son las que tiene que comprar? Menos las que tiene, ¿no? ¿Cuántas tiene? 300.000. Dice que va a tener que comprar para llegar, ojo, al 35% va a tener que comprar 76.250. Miren esta situación que se ha presentado aquí y puede ser que se dé en el examen igual.
pero la empresa solamente está emitiendo 75,000. ¿Qué quiere decir? Que él en esta emisión nunca podría llegar al 35%. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Podría ampliar su capital, su participación, pero no va a llegar al 75%. Entonces, eso en una nota abajo podríamos ponerlo. Nota, es posible que el inversionista 2 llegue al 35% de participación. Pero podría incrementar según el número de acciones emitidas. ¿Qué me dice eso? No va a llegar, pero puede incrementar. Veamos cuánta puede incrementar. Quiere decir que este inversionista para aumentar tendría que comprárselas todas. ¿Pero qué le significaría eso? A ver, veamos. Se las va a comprar todas las acciones. ¿A qué precio? A ese precio de 400 que está. ¿Cuánto le significaría esto? Para comprar estas 75,000 acciones, él va a requerir los 30 millones que requiere la empresa. ¿Qué más? Segundo, va a ejercer su derecho preferente. ¿Cuánto es su derecho preferente? ¿Cuántas acciones puede comprar? Veamos. Puede comprar, según su derecho preferente, solo 22,000 y a un valor de 20. Eso va a significar, está ejerciendo, quiere decir, no va a pagar 22,000, pero va a tener que comprar derechos preferentes por un monto de ¿cuánto? Va a comprar 75,000 menos las 22,500 que tiene, va a tener que comprar 52,500. ¿Cuál es el precio? $20. Quiere decir que aquí sí va a hacer otro desembolso. 52,500 por $20. Entonces, ¿qué va a significar? Esto de aquí no lo va a comprar y lo vamos a poner con un color celestito y no lo va a comprar. ¿Por qué? Porque está ejerciendo su derecho preferente, él lo está recibiendo por tener una participación en la empresa. Pero esto y esto de aquí sí va a tener que desembolsarlo. Entonces, ¿cuánto es el incremento de capital que él va a tener en la empresa? Sería la sumatoria de esto. Esto más esto más esto es lo que va a incrementar su capital. Va a incrementar $31,500 de capital. Pero en realidad, ¿cuánto va a desembolsar? Solo va a desembolsar los 30 millones más esto, el valor de los 52,500 derechos preferentes. Fíjense, solamente va a desembolsar 31,050,000, pero su capital se va a incrementar en 31,500,000. Quiere decir, 450,000 no va a desembolsar, pero va a aumentar su capital. ¿Cuánto es el capital de la empresa con el cual va a terminar? ¿Cuánto tenía antes? Tenía 120 más el nuevo incremento de capital, 31,000. Él va a tener ya no 120 millones, va a tener 151,500,000 de capital en la empresa. ¿Cuántas acciones va a tener? ¿Cuántas tenía antes? 300,000 más ¿cuántas compró? 75. Va a quedar con 375,000. ¿Cuántas tenía antes con el 30%? 322,500. Hoy va a terminar con 375,000 acciones. ¿Cuánto va a ser su participación? Porque no llegó al 35%. ¿Cuánto va a ser su participación? 375,000 dividido entre, un segundito, 375,000 dividido
dividido entre el total de acciones que tenía la empresa más las nuevas que se están emitiendo. Mire, llegó el inversionista a 34,88%, no le alcanzó para el 35%, entonces sí, por eso corresponde esta nota acá, en caso de, sí, no va a llegar, pero va a llegar al 34%, según lo que se está estableciendo aquí. Entonces acá podríamos, no es posible de inversionista, pero podría incrementar según el número de acciones a 88%. Listo. Según lo que nos salió aquí. 34,88% se va a llegar. No va a llegar al... Entonces ya lo pusimos la nota. Hasta ahí sería la alternativa 2. ¿Alguna duda ahí hasta la alternativa 2? ¿Alguna consulta? ¿No hay? Bien. Perfecto. Sí, señor, el caso en el que él no desee comprar las 75 acciones, Ya, ¿cómo 75 se harían? mil. En caso que él no quiera eso. Sí, sí. En caso que él no quiera, tendría que elegir su primera alternativa, que solamente compraría 22.500 acciones. Pero eso significa mantener su 30%. Entonces, él, si no quiere esta alternativa, él tendría que elegir esta primera. No compra las 75, solamente compraría 22.500 para mantener su participación. O por ahí quiere comprar, vamos a suponer, no 22.000, quiere comprar, pero va a depender de este porcentaje que yo le dé acá. Va a comprar, qué sé yo, 50.000 nomás. Lo mismo sería. 50.000. Entonces significaría eso, pero solamente llegaría al 32,56%. Vamos a suponer que yo le diga, ¿sabe qué? No. Necesito que llegue al 33%. Entonces, ¿cuánto sería eso? Eso sería exactamente igual a esto de acá. 33%, vamos a suponer que 33% por esto de aquí. Vamos a cerrar esto más el capital que está acá. Esto es el número de acciones. Menos lo que tiene de acciones. Ahí está. Si yo le pongo que quiere llegar al 33%, en realidad él debería comprar 54.750 acciones y va a llegar al 33%. En este caso sí cumpliría, ya no necesitaría esta nota de acá. Si yo le digo, el inversionista quiere llegar al 33%, belleza. Necesita comprar, de esas 75.000, necesita comprar 54.750. Él solamente tiene derecho a 22.000, entonces va a tener que comprar adicional 32.250 nuevos derechos preferentes para comprar este total de acciones. Esta suma de los dos, fíjense, le da exactamente al número de acciones que va a comprar. Para que yo compre esta cantidad, yo tengo que tener 54.750 derechos preferentes. Entonces, quedaría con el 33%, pero su capital, ¿cuánto sería? Ya no 151 millones, sería 142 millones, pero ya no pondría 31 millones, desembolsaría solamente 22 millones, entonces, así participaría. Entonces, vamos a suponer que le diga yo 32%, fíjense, solamente tendría que comprar 44% y todito esto cambia. Como tiene 22, solamente compraría 21.500 aquí, variaría su participación al 32% y quedaría con 344 total de acciones, ya no 375.000 acciones. Entonces va variando de acuerdo a esto que yo le ponga acá. En este caso yo le puse 35 y no alcanzó.
Entonces 35 significaba 76,000, no alcanzó. Entonces no es posible. Entonces solamente en este caso compraría el total de las acciones. ¿Cuánto significaría? Llegar a 34.88%. ¿Ve? ¿Está bien la duda ahí? Sí, Licen, está bien. ¿Algo más, por favor? Una pregunta, Listen, para la alternativa uno, sí o sí tiene que ser igual o mayor a ese porcentaje, No, ¿no? tiene que ser igual. La alternativa 1 tiene que ser igual, no mayor ni menor. Tiene que Ya, quedar exactamente en la misma proporción que él tiene. ¿Cuánto él tiene? 30. Entonces, lo que hay que buscar es que él quede con 30%. No puede variar. Esa es su primera. Cuando ejerce su derecho, dice. Su primera es ejercer su derecho. Solo puede llegar a su misma participación que él tiene. Y aquí lo demostramos. Que tenía 30 y llegó a 30. ¿Aumentó el número de acciones? Sí. Él tenía 300,000 y quedó con 322,500. ¿Aumentó su capital? Sí. ¿Aumentó su desembolso? Sí. Pero se mantuvo con el mismo porcentaje. En este caso, la segunda alternativa es que él quiere aumentar. Ahí sí. Quiere aumentar. Entonces, ahí, al aumentar significa mayor cantidad de dinero, mayor desembolso, aumenta más su capital, aumenta el número de acciones, pero en este caso pusimos una meta de 35, no alcanza. Con esa cantidad de acciones que se han emitido no alcanza, por lo tanto, es necesario poner una nota que no puede llegar, solo llegaría a 34.88, porque aquí me está mostrando que no llegó a los 35 como tenía previsto. Pero si yo le pusiera, como le digo, 33, sí le alcanzaría, digamos, no tendría problema. ya, Listen, muchísimas gracias. Vamos a la tercera alternativa. La tercera alternativa dice es una operación blanca. La operación blanca se caracteriza porque el inversionista no va a desembolsar ningún dinero, va a aumentar su capital, va a aumentar el número de acciones, pero va a disminuir su participación. Fíjense cómo es esto. Aumenta su capital, aumenta su número de acciones, pero disminuye su proporción. ¿Por qué? Porque no hizo ningún desembolso. Ahí está la clave. No hizo ningún desembolso. A ver, veamos. El inversionista va a tener que vender sus derechos preferentes. ¿Cuántos derechos preferentes tiene? A ver, veamos, denme un segundo. Aquí vamos a ver. Derechos preferentes. Vamos a hacer una operación aquí aparte. Él tiene una participación del 30% por el 75%. Entonces él tiene 22,500 derechos preferentes, y estos derechos preferentes tienen un valor de $20. Entonces, si él los vendiera, él generaría 450,000. 450,000 él generaría. Entonces, con estos 450,000, ahí está la pregunta, ¿cuántas nuevas acciones y cuántas nuevas acciones con su derecho preferente él podría comprar? Entonces, veamos aquí. Acciones y derechos preferentes. ¿Cuántos él podría comprar? El dinero que tengo dividido entre lo que vale el derecho preferente más la acción. Me dice, con esos 450,000, él puede comprar 1,071.43 acciones, pero no hay media acción, pues hay una acción. Entonces, en este caso, nosotros ponemos acá de que él puede comprar 1,071 acciones. Ahí, ese sería su 1,071 acciones. No hay bueno, si quiero hacer los cálculos de forma matemática o sin tomar en cuenta
que la acción no se divide, yo podría decir, sí, puede comprar 1071.43 acciones, pero no es la realidad, porque no se vende media, cuarta acción, no, se vende las acciones de forma unitaria. Entonces, con ese capital, me dice, usted puede comprarse 1071 acciones, ¿le va a sobrar? ¿Cuánto le va a sobrar? A ver, compra de acciones y derechos preferentes, 1071. Y le va a sobrar... Perdón, 1701, 1071. 0.43, que acá se va a reflejar. Veamos. ¿A qué precio va a comprarla? Perdón, lo va a vender el derecho preferente. Un segundo. Pero aquí. ¿Cuánto es lo que tiene? Tiene 22.000 derechos preferentes y ese lo va a vender a... Aquí. Derecho preferente, 22.500 y lo va a vender a 20. Entonces, él generaría un total de esto multiplicado por esto. 450.000, tal como calculamos acá. Este es un cálculo adicional nomás que me sirve ya para esto acá. ¿Cuántas nuevas acciones puede comprar? Aquí ponemos 1071 nuevas acciones puede comprar. ¿A qué precio? A las 400 que tiene. Lo tenemos acá. ¿Cuánto le significaría eso? Va a ser igual por... Le va a significar un desembolso de... Perdón, aquí... 1000. Esto multiplicado por esto. 428.000. ¿Cuánto tiene de, fíjense, 450.000 tiene, pero solamente va a gastar 428.000 porque va a comprar esto. Ahora, para comprar estas 1071 necesita también tener, aquí, necesita también tener 1071 derechos preferentes. ¿Cuál es el precio de ese derecho preferente? ¿Cuánto va a comprar? Va a gastar, en acciones va a gastar 428.400 y en derecho preferente va a gastar 21.420. ¿Cuánto es el incremento de capital? Veamos el incremento de capital. El incremento de capital va a ser este de aquí más este de acá. Eso está incrementando. ¿Cuánto está desembolsando? Cero. Nada de desembolso. No ha puesto un solo peso. ¿Cuánto de líquido le está quedando? Vendió los derechos preferentes en 450.000 menos lo que compró en acciones menos lo que compró en derechos preferentes. Se le está sobrando $180. ¿Por qué? Aquí fíjense cuál es la comprobación. 400 cuesta y él tiene 180, ¿no le alcanzó? Entonces está bien. Si aquí le sobra más que el precio que está aquí, es que ha habido un cálculo malo. ¿Cuánto de capital hoy va a tener? Va a tener, ¿cuánto tenía antes? 120 millones, más, ¿cuánto ha incrementado? 449.820. Entonces va a tener 120.449.820. ¿Cuántas nuevas acciones va a tener? ¿Pero con cuántas acciones va a terminar? Con 300.000 más 1.071 acciones más que compró. Entonces va a tener 301.071 acciones. ¿Cuál va a ser su participación? El número de acciones que tiene dividido entre el total de acciones que había en la empresa más las nuevas que se han emitido. Va a quedar, fíjense, ¿cuánto tenía él? 30% tenía. En la operación blanca disminuye su participación. Entonces aquí, ¿cuál es la característica de esta tercera alternativa? Primero,
compra, aumenta el número de acciones, sí, aumenta, tenía 300,000, queda con 301,071. Segundo, incrementa capital, sí, incrementa capital. ¿Tiene desembolso? No. ¿Genera liquidez? Sí, pero disminuye su participación societaria. Fíjense, de 30 que tenía, la segunda alternativa le hace subir, pero con mayores recursos. La tercera alternativa, con menos recursos, sin desembolso, le hace llegar a 28,01%. Operación blanca. El inversionista no está dispuesto a poner ningún recurso, pero estaría dispuesto a esa liquidez que le está generando la nueva emisión de acciones en la empresa, reinvertirla en la misma empresa. Quiere decir que va a comprar adicionalmente 71,071 nuevas acciones producidas con esta liquidez de los derechos preferentes por la participación que él tiene del 30% en la empresa. Pregunta hasta ahí. Cuarta alternativa. La cuarta alternativa, el inversionista no quiere poner ni un peso. La liquidez que le genere la nueva emisión no la quiere reinvertir, se quiere quedar con esa liquidez. No va a tener incremento de capital, no va a desembolsar nada y va a tener caída de su participación. Esa es la característica. A ver, veamos. Bien, lo mismo que el anterior. Va a tener 22,500 nuevas acciones, derechos preferentes, y lo va a vender a $20. Le va a generar 22,500 por 20, le va a generar 450,000. ¿Va a comprar acciones? No, cero. ¿Va a comprar derechos preferentes? Tampoco. ¿Va a incrementar su capital? Nada. ¿Va a tener desembolso? Cero. ¿Va a generar liquidez? Sí. ¿Con cuánto se va a quedar? Con 450,000 de liquidez. ¿Se dan cuenta? Nada de esto va a tener liquidez. Capital nuevo. Su capital nuevo va a ser exactamente el mismo que tenía anterior. No va a variar su capital. No disminuyó su capital, no varió, no hizo desembolso, no hizo nada. Su número de acciones, ¿cuánta va a ser? Se va a quedar exactamente con la misma cantidad de acciones a este lado. 300,000. Y el capital era 120 millones. Se va a quedar con los 120 millones. Acá por lo menos tiene 120 millones 442,000. Acá se va a quedar exactamente con lo mismo, con la misma cantidad de acciones. Ahora su porcentaje va a ser igual al total de acciones que tenía la empresa antes, más las nuevas que está emitiendo. Ahí está. Va a disminuir al 27,91% por quedarse con esta liquidez. Esta es su preferencia de él ahí. Vamos a poner ahí para que... Esa es con otro color, lo vamos a poner. Su preferencia de él es tener liquidez producto de ese desembolso ahí. Entonces va a quedar con 450,000. No va a comprar nuevas acciones, no va a comprar derechos preferentes, no va a haber incremento de su capital, no va a tener desembolso, va a tener liquidez, se va a mantener con el capital que tenía en la empresa y con el mismo número de acciones que tenía antes, pero la empresa ha incrementado acciones, por lo tanto, su participación disminuye. Entonces, 4 escenarios en los cuales puede moverse, esto de aquí lo vamos a poner también con este color para que se note, 4 escenarios donde el inversionista puede moverse y tomar una decisión según la situación que él pretenda y además según la cantidad de capital que él quiera invertir. ¿No ve? Entonces, 4 situaciones. Primera alternativa, ejerce su derecho preferente. Segunda alternativa, ejerce su derecho preferente, incrementa y además incrementa su capital. Tercera alternativa, una operación blanca, no desembolsa, no ejerce su derecho preferente, lo vende y con eso genera liquidez y compra una parte
de las acciones emitidas en la empresa, un pequeño porcentaje. Por ejemplo, ¿cuánto significa eso? Compra solo el compra solo el 1.43% de las acciones emitidas, o sea, por la generación de esta liquidez, nada más. Entonces, ¿incrementa su capital? Sí. ¿Hay desembolso? No. ¿Tiene liquidez? Una pequeña liquidez. ¿Incrementa su capital en la empresa? Sí. ¿El número de acciones? Sí, pero disminuye su participación. O sea, porque no le alcanza esta liquidez a mantener su participación. Para mantener su participación, él tendría que desembolsar 9 millones para mantener su participación. En este caso no desembolsa, por lo tanto su participación baja a 28,1. La cuarta solo genera liquidez. No quiere nada con la empresa, quiere vender los derechos preferentes, los vende, no desembolsa nada en la empresa, no incrementa su capital, su número de acciones, no varía su capital tampoco, pero le queda liquidez. Eso le significa bajar más su participación, más que la anterior, baja al 27,91%. Bien, esa sería la situación que tendríamos, que es el último taller, el último práctico bueno, ya le envié uno y lo voy a enviar nuevamente en un Excel nuevo, ahorita a su grupo lo voy a pasar, para que ustedes tengan ahí y puedan trabajar en el tercer práctico. Pregunta, duda. Gerson, por favor, cortémoslo hasta ahí. La grabación se ha detenido. Entonces, ¿qué va a entrar en su evaluación? Primero, práctico 1, subida, tendencia alcista y tendencia bajista. Práctico 2, valoración a través de las propiedades de los activos. Y práctico 3, ampliación de capital. 3 ejercicios ahí entrarían de forma práctica. Y en la parte teórica, todo lo que hemos ido llevando. Pero cada vez que yo le digo, esto es pregunta de examen, eso ténganlo por seguro que va a aparecer como pregunta de examen. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Estamos clarísimos? No hay duda. Miren. Muchas cosas sencillas. En una sola clase se lo aprendieron todos. Vamos a tomar la lista.